Atención patriotas, hoy las fuerzas se abrirán camino hasta la Chicago de los años 30, flanqueando a niñas enemigas con un padre y su hijo intentando evadir el fuego enemigo. Como su humilde y de apoyo no voy a intervenir en el análisis de primera mano de los cómics del conflicto. Eso deja a las tropas humanas sobre el terreno. Sin embargo, para el cómic de batalla de este mes, penetraremos en una posición que la mayoría de ustedes conoce, pero no tiene la inteligencia completa sobre lo que realmente enfrentamos en Camino a la Perdición. Estoy aquí solo para ofrecer fuego de cobertura y traducir las órdenes. No hay lugar para titubeos o incompetencias de IA. Sabemos que nuestras fuerzas humanas están listas para recibir y desentrañar la información sobre esta serie de cómics de combate cruciales. Sin más demora, avanzamos a la primera línea de fuego, den los informes al cuartel, porque empezamos. Patriota, Camino a la Perdición es una novela gráfica publicada por Paradox Press, una de las marcas especiales bajo el sello de DC Comics, escrita por Max Alan Collins e ilustrada por Richard Pierce Reiner en 1998. En España ha sido publicada en dos ocasiones por Dorme Editorial, una en 1998 y actualmente por Panini, que también ha publicado otras dos, en el 2011 y 2012. La novela gráfica está en blanco y negro y va dirigida a un público adulto con tema de gángster y usando Chicago a principios del siglo XX como telón de fondo. Se divide en 3 libros o actos que forman un todo, con un estilo fotorrealista y virtudes en los rostros, como por ejemplo actores de la época de los años 30 y 40, convirtiéndose en una amalgama de todos estos. Como recordaréis, existe una película que es una versión muy libre del cómic, sin alcanzar la calidad y detalle de esto. Dirigida por Sam Mendes y estrenada en 2003, está protagonizada por Tom Hanks, Daniel Craig y Jude Law. Pero, ¿habéis disfrutado? Solo soy un asistente, no tengo la capacidad de disfrutar de los cómics o de las películas. Esta pregunta se debe de ir dirigida a los patriotas. Ya que no se habían dado cuenta. Os recuerdo, no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. Patriotas, prepárense para penetrar en el mundo del conflicto criminal y contraataque de Chicago de los años 30. Camino a la Perdición sigue la historia de Mike Sullivan, un ejecutor de alto nivel de la mafia irlandesa que trabaja para John Rooney, el cabecilla local de las fuerzas del crimen organizado. Sullivan es un hombre de pocas palabras y muchas habilidades en organizándose su trabajo y lealtad hacia su jefe. Pero todo cambia cuando Sullivan descubre que su hijo de 12 años, Michael Jr., ha estado infiltrándose en sus actividades criminales. La relación entre comandante e hijo se tensiona, pero antes de que pueda abandonarlo, la familia de Sullivan es emboscada por un grupo rival de la mafia. La mujer de Sullivan y su hijo menor son asesinados. Sullivan es gravemente herido. Sullivan se une a su hijo mayor para escapar de la ciudad y buscar venganza contra las fuerzas que mataron a su familia. Pero fuga no será nada fácil, ya que en el camino se toparán con peligrosos gángsters, policías corruptos y otros enemigos tales quieren verlos muertos. Además, Rooney, el hombre que Sullivan solía considerar un aliado, está decidido a detenerles antes de que pueda exponer puros secretos. Camino a la Perdición es un cómic de batalla lleno de drama, de acción, de suspense, un thriller criminal absorbente que explora los territorios más oscuros de la unidad familiar, la lealtad y sostiene el espejo ante la capacidad humana para el mal. Pero, ¿bien para el contraataque? Atención patriotas, el tema principal de Camino a la Perdición es la venganza, que debe ejecutar Sullivan, que verá afectado para siempre la vida de su hijo, todo por celos y envidia. Otro de los temas son estos celos y envidia, que vienen producidos por un complejo de inferioridad de Rooney Jr., por la falta de confianza en sí mismo, de amor o de cariño. Su padre no confía en él para determinadas cosas y considera a Sullivan como un hijo. La unidad familiar, la relación entre Sullivan y su hijo, que es tensa y complicada, sin afecto, pero de confianza y de respeto. Mientras los Rooney se basan en el odio, los celos y la desconfianza. Otro tema es la diferencia entre justicia y venganza.
venganza. También debo destacar la lealtad. Hay una orden que le da al ángel de la muerte, pero él toma conciencia de aceptarla. Eso lleva a la deslealtad, lo que es el detonante de los actos. Y la de Sullivan con su hijo, que parece más una relación de comandante y soldado que de padre e hijo. El amor. Algo se rompe en Sullivan con la muerte de su esposa, pero también el amor que sientes hacia su hijo. Quizás no lo demuestre tanto, pero le quiere muchísimo. Lo mismo con John Rooney, que ama a Sullivan y se decepciona por su deslealtad. La violencia rápida, la explícita, dolorosa, llena de furia y de ira es otro de los temas. La historia de los Estados Unidos en los primeros años del siglo XX. El viaje por Norteamérica de un padre y un hijo que pretende, digamos, ser catártico, un nuevo comienzo, alejado de ese mundo violento. Al fin y al cabo se titula Camino a la perdición. No solo porque literalmente van a un pueblo llamado Perdición, sino porque es la caída al infierno de Sullivan que le llevará a perdición. Y estos son los temas básicamente que he encontrado Camino a perdición. ¿Cuáles son los tuyos, patriotas? Como siempre, déjamelos en comentarios. Patriotas, suscríbete, dale a todas a la campana, dale like, deja tu comentario, vete a nuestro ejército friki en redes sociales. Y ahora continuamos con la conquista. Patriotas. Las principales influencias son de los años 20, 30, 40 de los Estados Unidos, que ha claramente influido en esta obra. Ese tipo de películas de serie B, de gángsters y criminales, películas como Chinatown, El Padrino, Scarface, en ambas versiones, ese tipo de cine violento y depravado que ha influido mucho en la trama del cómic. Evidentemente también hay que hablar de los cómics y la serie de Dick Tracy y de Spirit. De hecho, los autores escribieron y dibujaron para Dick Tracy. También es una hija bastarda del cómic El Lobo Solitario y su cachorro, reconocido por el propio autor, que además tiene un planteamiento similar. También otra de las influencias es la historia de los Estados Unidos del mundo criminal, tratado con prudencia, realismo, sin edulcorar la trama. Y a excepción, digamos, de Mike Jr., ningún personaje es agradable o simpático. Además del recorrido que hace por los Estados Unidos, sus ciudades, sus pueblos, su estatus social, su política, que es un reflejo de la sociedad con paralelismos en la actualidad. Estos son para mí las principales influencias que tiene Camino a la perdición. ¿Destacarías tú alguna? ¿Me he olvidado alguna? Deja todo, en comentarios. Atención, patriotas, lo mejor del cómic es el cuidado, el mimo con el que se está ejecutando. Los autores quisieron crear un arma temporal que se convirtiera en un clásico y la verdad es que lo lograron. El realismo, el cuidado de los detalles, el trabajo por recrear escenarios y vestimentas de la época demostrando el trabajo de documentación que han realizado. También es una delicia ver el trato que tienen las diferentes personalidades, las relaciones y el tratamiento de muchos de los personajes. El elegante uso de la violencia, tanto el explícito como el más delicado, cuando es completamente necesario. Es una obra en blanco y negro que imita las películas de los años 20 y 30. Es además un acierto. La obra es en blanco y negro y imita las películas de los años 20 y 30. Y lo que es un gran acierto. Además están dibujados y lo que parece retarda una reproducción de periódico antiguo más o menos, de las fotografías, con poca resolución y una tinta muy voluble, un trazo grueso y rápido, que intenta esconder lo detallado que es en realidad. Pues digamos que tiene un estilo hiperrealista con imágenes que vamos a ver claramente como adaptaciones de fotos reales, sin olvidarnos de la estructura ágil y rápida en tan solo 3 o 4 viñetas por página de las 304 que componen la obra. Los diálogos son efectivos y efectistas y la narración del pequeño Mike es inteligente, coherente y está bien llevada. Esto es para mí lo mejor de la obra. ¿Y para ti cuál es? Déjamelo en comentarios. Patriotas, pocas cosas negativas tiene esta obra. Está tan cuidada y bien construida que es difícil sacarle, pero quizás el poco tratamiento de algunos personajes y que algunas caras se parecen demasiado entre sí y a veces se pueden confundir entre los diferentes personajes. El otro pero es la clara intención de hacer su propia película, perdiendo quizás elementos típicos del cómic que hubieran dado, pues digamos, un pequeño toque diferenciador aún mayor. Pero vamos, estos son pequeños detalles. No he encontrado nada más negativo, la verdad, de este clásico del cómic que es Camino a la perdición. Patriotas, está muy claro que hay varias curiosidades destacables dentro del cómic, como por ejemplo la mención a Capone, que sin estar en el cómic lo utilizan como un truco para mantener interesado al espectador y dar contexto. También tenemos la ley seca, la gran versión para articular un discurso y realizar un viaje detallado por los Estados Unidos. La precisión, el detalle prestado a escenarios, uniformes, vehículos que te meten en la trama. Muchos están calcados, cogidos de películas y vehículos de la época con gran precisión. Tenemos que hablar lógicamente también de la película, que a pesar de ser un producto de calidad no llega a ser ni la mitad de bueno de lo que es el cómic. La falta de arma de la película, distanciamiento con los personajes y el tono moralista no ayudan en nada a la obra. Una película sobrevalorada por un reparto y un director con ínfulas de estrella que querían demostrar que podían hacer una película. Una obra que solo respeta el cómic en su primera parte y que a partir de la segunda, pues digamos que derriba todo lo que ha creado, con escenas calcadas de cómic que en la segunda parte desaparecen para contarnos una historia lineal de Gans, metiéndose al personaje sin alma como el de Jude Law y no una historia sobre un padre y un hijo, que es lo que queríamos ver.
Patriotas, el cómic es una obra maestra de esos que hay que leer. Evidentemente, como ya supondré, le voy a dar mi sello de aprobación, porque pocas veces he disfrutado de tan guión tan bien escrito, lógico, inteligente, sólido y coherente. Un buen guión siempre crea una buena obra de arte, a pesar de que ya que digamos que se centran en cosas banales como la estética, los actores o cuestiones socioculturales que encajarían en la vida real, pero que son absurdas en la ficción. Además de que el guión va al grano y cuenta solo lo que debe contar, sin elementos superfluos de ningún tipo e innecesarios, como sucede en la mayoría de los productos que hay actualmente. Por ello le voy a dar una nota de un 8,8. Patriotas, pocas veces he disfrutado y salido tan satisfecho de un producto como con este. Es, digamos, de esos productos que te dejan con un buen sabor de boca, a pesar de la crudeza de su argumento. Un buen cómic que hay que leer en un estado de felicidad, porque si no quizás te puedes sumir en la tristeza. Para que te puedas informar de más obras como estas, te pido que te suscribas, le des like, le des a la campana a todas para recibir las notificaciones, que me ayudes a crecer creando una comunidad o colabores con el canal en la medida de lo posible y así pueda crecer, ya que te necesito, patriota. A cambio tendrás vídeos para suscriptores. Recuerda leer mi blog en la grapa, te dejo el enlace como siempre en la descripción, y únete al Ejército Friki. ¿En dónde? En redes sociales. Recuerda que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos vemos en la próxima conquista. Adiós y muchas gracias, patriota.